Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, La catedral y el niño, del escritor gallego Eduardo Blanco Amor, que nació en Orense en 1897 y murió en Vigo en 1979. Hace unos meses colgué un vídeo en el canal que se titula algo así como Los libros que me traje de La Coruña. Ya conté que en el verano de 2023 estuve veraneando unos días en La Coruña y mi mujer y yo nos movimos por la provincia y me llevé al viaje a Galicia el libro Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester, que es un autor gallego, y cuando estaba allí pues estuve mirando información de autores gallegos que usted debería leer. Y me llamó la atención la historia de Eduardo Blanco Amor, que ya he dicho que es un autor que nació en Orense en 1897. Y tiene un prólogo este libro de Andrés Trapiello, que lo pude leer cosas en internet y por eso me interesé y busqué el libro, que está publicado por Libros del Asteroide. Se publicó por primera vez en 1948 en Buenos Aires. La historia que te cuenta Trapiello es que en 1916, es decir, cuando Eduardo Blanco Amor tiene 19 años, emigró a Buenos Aires para evitar el servicio militar que por aquella época debía durar como 2 años o algo así, ¿no? Y yo creo que mucha gente española y sobre todo gallega emigraban a Argentina por este tema del servicio militar. Entonces lo que te cuenta es que Eduardo Blanco Amor en Argentina se hizo periodista y como corresponsal de su periódico volvió a España en 2 periodos, el primero entre 1929 y 1931 y uno segundo entre 1933 y 1936 y volvió a Argentina pocos meses antes de que estallara la guerra civil. Cuando esto ocurrió, él se posicionó rápidamente del lado de la República y estuvo ayudando a la República desde Argentina lo que pudo. Claro que esto impidió, cuando se acabó la guerra en 1939, que él pudiera volver a España. Y luego allí se quedó como recibiendo a los emigrantes y a los exiliados que venían de España y él allí era un apoyo en Buenos Aires. Realmente Blanco Amor pudo volver a España en 1966 y ya se quedó y ya ha dicho que murió en Vigo en 1979. Se presentaba algunos premios literarios, tuvo algún problema con la censura. Bueno, hay una historia interesante en este autor. La catedral y el niño es su primera novela, que la empezó a escribir cuando tenía pues más o menos 50 años, o sea ya un poco tarde para una primera novela, y se supone, dice Trapiello, que está basada en sus propias vivencias de niño. El padre de Blanco Amor era barbero en Orense y abandonó a la madre, que trabajaba vendiendo flores en la plaza de Orense, por otra mujer. El niño Luis Torralba, que es el protagonista de La catedral y el niño, va a pertenecer realmente a una clase social más elevada que la que pertenecía al autor. Es decir, hay como unos conflictos en el libro que probablemente están basados en los enfrentamientos entre los padres del protagonista, pero él es como que eleva a su familia como una clase social un poco por encima de la que él estaba viviendo realmente, ¿no? Entonces la novela comienza, esta novela, La catedral y el niño, con 5 o 6 páginas en las que el narrador describe la catedral de Auria, que es un trasunto de Orense, es decir, habla de Orense, pero no la llama Orense, la llama Auria. Estas páginas me han parecido excesivamente barrocas y trasnochadas, o sea, es decir, es un comienzo de novela que yo creo que una novela actual nadie comenzaría así, ¿no? Sino metiendo al lector en la trama, en los personajes, en lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, y claro, después de leer esas 5 o 6 páginas he pensado que el estilo no podía ser ese, porque si no yo creo que una editorial fiable como Libros del Asteroide no hubiera deseado rescatar este libro. Por suerte para mí, pues tenía razón. Los 3 primeros capítulos, en cualquier caso, son definitivamente decimonónicos. Hay una descripción de la catedral, de la ciudad de Auria, de la familia del niño, y la verdadera narración, al menos para un lector del siglo XXI, comienza en el capítulo 4. En este, Luis María, que es el padre de Luis, se ha ido de casa por los continuos enfrentamientos que tiene con la madre, que se llama Carmela. Y Luis, que tiene 8 años, ahora mismo vive con la madre, pero el padre va a intentar convencerle de que se vaya a vivir con él. Y Luis va a tener que debatirse durante esta novela, en un gran número de páginas,
entre estas dos alas de su familia, ¿no? Si se queda con la madre o se queda con la familia del padre. Luis tiene dos hermanos mayores que son solo hermanos de madre, porque la madre se casó muy joven con un hombre que luego murió, tuvo dos hijos, y luego se casó con Luis María, el padre de Luis, y ha tenido un único hijo que es Luis. Los hermanos mayores, por mandato del padre, estudian fuera de la ciudad en internados, ¿no? Y hay una relación un poco que va a ser tensa de Luis con sus medio hermanos, ¿no? Luis María tiene un hermano con el que se siente muy unido, que se llama Modesto. Ambos hombres son presentados en la novela como nobles decadentes que no tienen ningún trabajo fijo o notable y que se dedican a malgastar la maltrecha economía familiar y que viven a las afueras de Auria en un pazo donde quieren llevar al niño. En Auria, Luis vive con la madre y con tres hermanas de esta y también con unas sirvientas, con lo cual vive en un mundo netamente femenino. En el primer encuentro en el pazo, el tío va a dar la opinión de que el niño, con tantas mujeres, y lo dice literalmente, se está amariconando. Esto es significativo en la novela porque nos cuenta Trapiello que el autor, Eduardo Blanco Amor, era homosexual. Entonces, esta homosexualidad, hay algunas cosas que sí están reflejadas en la novela. Y tenía también curiosidad por saber cómo un autor homosexual puede reflejar esto en una novela de 1948. La casa de la madre está más cerca del mundo religioso, aunque no se pinta a la madre como una beata preocupada por el qué dirán, como sí ocurre con las tías. A partir del capítulo 4 la narración fluye mejor, pero Blanco Amor elige de vez en cuando para su novela un vocabulario que suena anticuado. Y yo creo que suena anticuado en el propio momento ya de escribir la novela. Palabras como ratimagos, cazatas, barcino, reguelto. O sea, palabras que realmente yo no sé lo que significan. Algunas son como palabras de pueblo, palabras antiguas. O palabras de un vocabulario de pueblo, me refiero a un vocabulario rural. El padre va a secuestrar al niño durante 3 meses, y mi reseña escrita he puesto secuestrar como entrecomillado, porque me imagino que las leyes de la época, las autoridades no se metían en esos temas, digamos, ¿no? Y de hecho los padres viven separados pero no están legalmente divorciados. A Luis en Auria le apodan el siete lenguas, porque supone que es un niño espabilado, que habla bastante bien. El niño acostumbra a visitar solo la catedral, y la catedral para él simboliza la zozobra de su vida interior, su enfrentamiento a los miedos de la vida. Es como para él como una presencia misteriosa. La novela se divide en 3 partes. La primera se llama La catedral, que es la más extensa. La segunda, Interludio, que es significativamente más corta que las otras 2. Interludio va a ocupar 4 años de la vida de Luis, donde va a un colegio interno fuera de Auria, Auria, lo he dicho bien, y el colegio está en Lemos. Aquí el tempo narrativo se va a acelerar, porque a veces en unas solas páginas nos habla de meses de su vida o de años, cuando por el contrario, en la primera parte, la de la catedral, había como 8 capítulos, un montón de páginas, donde se describía un solo día de la vida de Luis, que era el de su primera comunión. En el internado, Luis va a conocer a un niño que se llama Julio, que es un niño introvertido y solitario del que se hará amigo íntimo. Hay una idea aquí curiosa, porque dice Luis que siente un cariño por él que parece no acabar de entender. O sea, con el subtexto de que sabemos que es un escritor homosexual, quizá lo que se puede leer entre líneas es que Luis, que es un trasunto del autor y por lo tanto podría ser homosexual, se acaba de enamorar por primera vez. En la tercera parte se titula La muerte, el amor y la vida. Luis ya es un adolescente que vuelve a Auria y no sabe muy bien a qué dedicarse, ha abandonado los estudios y se dedica básicamente a deambular por la ciudad. Y va a conocer a un joven parecido a él, que tiene con muchos intereses elevados, que se llama Amadeo, que es un joven soñador y juntos recorren Auria, pero muchas veces por la noche. Vi un vídeo en internet cuando estaba buscando información sobre esta novela, donde había un comentarista de libros como yo, un youtuber o como lo queramos llamar, o un booktuber, que el chico comentaba este libro y él era homosexual, ¿no? Entonces él decía
que se sentía decepcionado porque al leer el libro él esperaba como una representación del colectivo en la novela. Y realmente si alguien se acerca a leer La Catedral y el Niño pensando que va a haber una historia de representación homosexual, seguramente se va a sentir decepcionado, porque aunque el autor lo fuera, tampoco un autor homosexual tiene ninguna obligación de que sus personajes sean homosexuales, y quizá incluso en la época, si hubiera tirado por ahí el camino de la novela, pues probablemente no se hubiera podido publicar, o no lo sé realmente. A mí también me interesaba este tema, pero vamos, más o menos lo que te viene a decir en el libro al final es que el protagonista es heterosexual. Realmente a mí, más de este tema de la representación sexual o homosexual del protagonista, lo que más me ha interesado, me ha llamado la atención o me ha decepcionado es la falta de desarrollo de algunas subtramas. Por ejemplo, ya he dicho que conoce en el internado de Lemos al niño Julio y parece que va a haber algo importante en esa amistad, pero es un personaje que de la segunda parte no pasa a la tercera, desaparece y no se habla para nada de él. Hay un momento que el autor nos habla en la novela de la modernidad que llega con el siglo XX, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos habla de la aparición del alumbrado eléctrico y de la sorprendente aparición de los primeros automóviles en los caminos de las ciudades, ¿no? Que hay un personaje, por ejemplo, dice que piensa que eso no va a trascender, eso no va a poder durar, eso de los automóviles, ¿no? Movidos por un motor y no por caballos. Hay una imprecisión quizás en el tiempo narrativo, porque no se sabe exactamente qué año te está narrando. Cuando va a dar una fecha pone 1-9 y puntos suspensivos, no te dice si es 1905, 1908, aunque sí que hay hacia el final una referencia temporal que me ha resultado muy llamativa y muy clara, porque Luis y Amadeo hay un momento que están viendo desde Aurea el paso del cometa Halley, que el cometa Halley aparece de visita en la Tierra cada 76 años. Entonces apareció en el 86, que si no recuerdo mal yo lo vi de niño, y la vez anterior fue en 1910. Entonces, si eso lo están viendo los protagonistas, tiene que ser 1910 la fecha, ¿no? Y luego la novela va a acabar con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, y ahí se dice que Luis tiene 19 años. Por lo tanto, si en 1914 tiene 19 años, ha nacido en 1895, 2 años antes que el escritor, que nace en 1897. Eduardo Blanco Amor, por lo que he podido leer en internet, es un escritor recordado en Galicia, sobre todo por su novela La Parranda, que es de 1959, que la escribió en gallego. Este libro está escrito en castellano, y él escribe en castellano y en gallego. La Parranda lo escribió en gallego con el título original de A Esmorga. Y creo que es recordado en Galicia porque es una lectura obligatoria en los institutos de esta comunidad autónoma. Y si alguien es gallego, por favor, nos lo puede confirmar, pues que nos lo diga en los comentarios. De hecho, cuando comenté en mis redes sociales que estaba leyendo La Catedral y el Niño, hubo gente que apuntó que la que debería leer, que la novela más recordable de este autor, es La Parranda, que está editada en cátedra y es más corta que esta porque esta es bastante grande. Entonces, bueno, en la contraportada de Libros del Asteroide leemos sobre La Catedral y el Niño, dice: esta novela de aprendizaje, seguramente una de las mejores novelas escritas en castellano de todo el siglo XX, debería haber situado al autor como uno de los más destacados narradores españoles de la época. Y yo tengo la sensación de que quizá tildarla de una de las mejores novelas en castellano del siglo XX sea un tanto exagerado. O sea, muchas de sus páginas son bellas y evocan el mundo de la infancia y de la provincia con fuerza, pero también arrastra algunos de los problemas de la narrativa del siglo XIX, como esto que he dicho, del barroquismo excesivo o de este vocabulario antiguo, esas descripciones de la catedral o de la ciudad que son exageradas. O sea, es una novela notable, es una novela que está bien. Quizá me parece exagerado la idea de que es una de las más destacadas novelas escritas en español en el siglo XX. Yo ahí creo que no comparto ese entusiasmo de Libros del Asteroide. Leí en internet también que el editor Luis Solano, que es gallego, pues también tiene una afinidad con este autor gallego y ha querido rescatar el libro por eso,
porque es que no es lo habitual que publica libros del asteroide, que publica literatura traducida actual y algunos escritores españoles actuales, pero no hace rescates de libros españoles de hace 80 años, ¿no? Como en este caso, lo cual me pareció llamativo. Vale, pues hasta aquí la reseña. Si me queréis comentar algo de Eduardo Blanco Amor, pues lo hablamos en los comentarios, y si os queréis suscribir, no estáis suscritos, por favor suscribiros, y como siempre voy a hacer el momento spam cuando yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada con 6 voces narrativas, la de 3 chicos jóvenes y 3 chicas que han empezado a trabajar en una empresa de auditoría norteamericana, y hablo de los abusos de estas empresas, tanto en los horarios como en los lavados de cerebro que hacen. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con otro poeta que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, y el poeta español le habla de sus problemas con la poesía o la literatura española, sus camarillas, sus premios amañados, etc. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi última novela publicada, que esta es esta, mi novela más extensa, donde un personaje de 39 años que va a cumplir 40 está en crisis porque cada vez tiene trabajos peores, tiene problemas con las parejas, con la familia, con los amigos, y además está ambientada la crisis económica 2008-2014 porque está ambientada en 2013, también quiere ser escritor y tampoco lo consigue o al nivel que él quiere. Y además hay una invasión de ratas gigantes en el mundo, que es un elemento expresionista, y dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y aquí ya pues me voy a despedir. Hasta luego, adiós.